Muy buenas tardes con todos los presentes. Tengan un cordial saludo de parte de la Oficina de Telesalud del Hospital Regional del Cusco. En esta oportunidad tendremos una tele-IEC a cargo de la doctora Jacqueline Condori Fernández, dermatóloga del Hospital Regional del Cusco, con el tema fotoprotección y cáncer de piel. Los dejo en la palabra de la doctora Jacqueline. No antes, por favor, pedirles que cuiden sus micrófonos para no interrumpir la ponencia de la doctora. Gracias. Está bien, ¿no? Perfecto, muy buenas. ¿Cómo están? Muy buenas tardes con todos. Contenta de poder apoyar al Hospital Regional en este proceso de educación médica continua para nuestro personal del primer nivel y también para la población o el público en general. Hoy día vamos a hablar de un tema muy importante. De hecho, hemos hablado en anteriores oportunidades de cáncer de piel, pero hemos dejado un poco de lado el tema de fotoprotección. Por eso vamos a integrar ambos temas debido a que es una patología que está apareciendo en muchos de nuestros pacientes y que desgraciadamente en cada pero en cada año estamos viendo un incremento de las mismas. Entonces vamos a comenzar. Como pueden ver en estas imágenes, estamos mostrando algunas fotografías de pacientes con estas enfermedades, con cáncer de piel, melanoma y no melanoma. Un minuto, por favor. Bueno, el cáncer de piel es una neoplasia maligna que se va a desarrollar a partir de las células dérmicas en la piel, en la epidermis, y que se puede ir profundizando a la dermis y al tejido celular subcutáneo y cuya incidencia va en aumento en todo el mundo. Esta puede deberse a diferentes factores, principalmente a las quemaduras por radiación solar o la exposición solar crónica, a los traumas repetitivos en esas pieles de pacientes, por ejemplo, que tienen úlceras crónicas o pies diabéticos o que tienen algún grado de inmunosupresión asociado a este trauma repetitivo, entre otros. Para la clasificación es importante que ubiquemos el cáncer de piel en dos tipos importantes. El cáncer de piel tipo no melanoma, que corresponde al carcinoma vasocelular, que es alrededor del 80% de los casos, el carcinoma epidermoide, que es alrededor de 16% del total de los casos, y el cáncer de piel tipo melanoma, que es el cáncer de piel pigmentado regularmente, que corresponde felizmente solo al 4% de los casos, ya que es el más agresivo y el más letal. En esta imagen vemos una imagen de lo que es el carcinoma vasocelular, característicamente una lesión ulcerada crónica de más de 3 a 4 meses sin cicatrizar, que suele tener un rodete perlado alrededor y a veces pigmentación, sobre todo en nuestra raza, pigmentación leve. El carcinoma epidermoide en esta segunda fotografía de este paciente con esta lesión ulcerada tumoral en el labio inferior y finalmente el cáncer de piel tipo melanoma que se va a presentar como una lesión pigmentada, asimétrica, con bordes irregulares, que suele tener tamaños por encima de 6 milímetros y que va creciendo, aumentando progresivamente. Entonces acá tenemos también otra imagen de lo que es cáncer de piel melanoma y recordarles que el cáncer de piel melanoma tiene una característica muy especial en la gente altoandina, en nuestra población, que es el hecho de que se presenta en áreas de baja exposición al sol, como las zonas sacrales de los pies y de las manos también. La mayoría de los casos de cáncer de piel tipo melanoma en el Perú son en la región acral, en la planta de los pies, en la palma de las manos, y lo que no ocurre en la literatura mundial, que nos habla sobre melanoma en áreas de fotoexposición.
Entonces, de todos estos cánceres que hemos hablado, el carcinoma vasocelular es el que más diagnosticamos en todo el mundo y de hecho en nuestra ciudad es el que más diagnosticamos acá en el hospital regional. La epidemiología en realidad ya está generando una alarma a nivel de Perú, pero sobre todo a nivel regional, ya que el cáncer de piel no melanoma en el mundo es considerado el más frecuente en el hombre de raza blanca. Sin embargo, aquí en la sierra, en las zonas altoandinas, donde toleramos alta radiación ultravioleta, este se está convirtiendo en uno de los más frecuentes, como vamos a ver más adelante. Cada año se diagnostican en el mundo entre 2 y 3 millones de casos nuevos y se estima que hay un 66 mil personas con este tipo de enfermedad. En el cáncer de piel melanoma, este también ha ido incrementándose progresivamente. Es el quinto más frecuente en Estados Unidos y desgraciadamente en países como Australia es uno de los que tiene mayor incidencia a nivel, Australia es uno de los países, perdón, que tiene mayor incidencia de esta enfermedad debido a las características de los pacientes. Son pieles caucásicas, son pacientes de tez clara, de ojos claros, que no tienen la protección natural que tenemos nosotros. Y a pesar de ser nosotros de tez trigueña, un fototipo Fitzpatrick 4, que normalmente no debería tener una protección natural que hace que mejore la protección para el melanoma, a pesar de ello, debido a que estamos en una zona de alta radiación, estamos presentando cada vez más cáncer de piel. La epidemiología en el Perú en el año 2019, en el reporte del INEM, hablaba del cáncer de piel tipo no melanoma, ocupando el sexto lugar en todo el país, y el cáncer de piel melanoma ocupando el lugar 21. Sin embargo, en la epidemiología actual en el Perú está escalando cada vez. El cáncer de piel tipo no melanoma mantiene su sexto lugar y esto es ya un reporte del año 2020. Desgraciadamente, durante la pandemia se ha trabajado muy poco sobre estas patologías porque se ha enfocado todo al tema de la pandemia y todavía no hay reportes actualizados del 2023, pero tengan seguridad que como está ocurriendo en nuestro hospital, el fenómeno de crecimiento de este cáncer se va a dar en los últimos reportes que se hagan a nivel nacional. Todavía no tenemos un reporte oficial del 2021, lo mismo del cáncer de piel melanoma, pero sí tenemos el reporte del 2022 y del 2023 en nuestro hospital, en el hospital regional, donde alarmantemente vemos cómo el cáncer de piel no melanoma con 41, se cierra en el 2022 con 41 casos, siendo el segundo cáncer más frecuente de todo nuestro hospital, detrás del primero que es el cáncer gástrico. Lo mismo ocurre en el 2023, que nuevamente repetimos ser el segundo cáncer más frecuente de nuestro hospital detrás del cáncer gástrico. El cáncer de piel tipo melanoma también se diagnostica en un porcentaje importante. Son 10 pacientes que se han detectado en el 2023, haciendo una sumatoria de 63 casos entre cáncer de piel, melanoma y no melanoma. Es muy importante entonces que si estamos viendo que hay alta epidemiología, o sea, estamos viendo que hay cada vez más casos de cáncer de piel, el personal médico en general, el personal del primer nivel esencialmente, tenga que familiarizarse con las características clínicas de estas lesiones para que puedan enviar el paciente tempranamente. Antes yo veía casos de cáncer de piel en pacientes de la quinta, sexta década, o sea, de 60, 70 años, pero ahora cada vez vemos pacientes más jóvenes. Hemos diagnosticado pacientes con 34 años con cáncer de piel no melanoma. Entonces, cualquier lesión ulcerada que no cicatriza por más de 3 a 4 meses en cualquier paciente, sobre todo en edades avanzadas, pero ahora, como les comento, también pacientes jóvenes, debe recibir una evaluación dermatológica y hacer un diagnóstico anatomopatológico a través de la biopsia de piel. Vamos a hacer un resumen rápido porque luego nos vamos a pasar a fotoprotección, que es muy importante para prevenir este cáncer. Em,
Entonces vamos a hacer un resumen muy rápido de lo que es el cáncer de piel no melanoma, que se divide en carcinoma vasocelular y epidermoide. El cáncer de piel no melanoma, como les comenté, en el mundo es el más frecuente en la raza blanca, ¿no? Es por eso que en Estados Unidos, en Europa, existe bastante demanda de la especialidad de dermatología por estos cánceres, ¿no? Que finalmente son diagnosticados y tratados quirúrgicamente por esta especialidad, por los dermatólogos. Lo mismo está pasando en nuestro hospital. Nosotros diagnosticamos, tratamos a través de la cirugía a todos estos pacientes y hacemos el seguimiento de todos ellos durante 5 años. Según la Sociedad Americana de Cáncer, la incidencia anual del cáncer de piel no melanoma es de 200 a 400.000 casos nuevos por año, solo en Estados Unidos, ¿no? Y lo más frecuente es el carcinoma vasocelular, el que estamos viendo acá arriba, que tiene esa lesión, a veces pápula, a veces placa, ulcerada, con ese, como les dije, ese rodete perlado, ¿no? Casi siempre los bordes ligeramente elevados, una úlcera central y que suele tener como una vascularización ramificada alrededor, ¿no? Como una vasculatura con vasitos alrededor. En el caso de la tez oscura como la nuestra, la tez trigueña, suele ser también pigmentado, no suele estar acompañado de pigmentación. Ya habíamos hablado sobre estas lesiones. Miren, imágenes de pacientes de nuestro hospital con carcinoma vasocelular. Aquí esta paciente que operamos el año pasado con una cirugía especial que es la cirugía de Mohs. Aquí otra paciente que desgraciadamente ya tenía un compromiso de la región ocular y que tenía que ser operada ya por oncología, por cirugía cabeza y cuello y oftalmología. O sea, es una cirugía compleja que requiere la intervención de 2 o 3 especialidades a veces cuando compromete órganos blancos como la vista. Aquí tenemos un caso más dramático de una paciente con un carcinoma vasocelular terebrante, o sea que es un carcinoma vasocelular extremadamente invasivo, que felizmente es muy poco frecuente, pero en el que ya se habían enucleado, el globo ocular del lado izquierdo ya estaba enucleado, ¿no? Entonces, vamos a tener casos de carcinoma vasocelular, lesiones mucho más pequeñas que esta, la de arriba, y también vamos a tener lesiones que pueden generar un daño permanente en diferentes órganos, en los ojos, en la nariz, en la boca. Entonces, la idea es que nos familiaricemos con esta enfermedad, que detectemos a tiempo el cáncer de piel para que el médico dermatólogo pueda hacer cirugías menos complejas y que no afecten a la calidad de vida del paciente y a su estado emocional, a su estado psicológico. Como les comentaba, el cáncer de piel tipo no melanoma, el carcinoma vasocelular, que es el más frecuente, es considerado un tumor maligno con poca destrucción local. Va a dar excepcionalmente metástasis, ya que está justo en la capa basal de la piel, ¿no? O sea, está justo por encima de la capa basal y va a crecer más bien de manera progresiva hacia afuera y hacia las áreas laterales de la piel. Por eso es que su crecimiento es ligeramente lento, o sea, son pacientes que van a venir y van a decir que tienen una úlcera o una herida que no cura por 4, 5, 6 meses o por años y que progresivamente está generando mayor lesión en la piel. Como les decía, hay un factor predisponente que es el ser de raza blanca, caucásica, pero definitivamente el principal factor de riesgo es la exposición a la radiación solar. Y en ese sentido, nosotros en la sierra, tanto Cusco, Puno como Pasco, son las ciudades que toleran mayores índices de radiación solar en el país y que desgraciadamente van a estar afectados por esta enfermedad. Hay diferentes clasificaciones, como le digo, el objetivo de esta charla es hacerles recuerdo de los cánceres de piel, pero también hablar de fotoprotección, así que lo vamos a mencionar únicamente. En la clasificación tenemos los más frecuentes, los carcinomas vasocelulares nodulares o ulcerativos, que son, como aprecian, lesiones que pueden ser incluso pápulas sin ulceración y con esa circulación ramificada
característica en la superficie, esa coloración perlada que también se ve en los bordes, un borde o un rodete perlado, le decimos nosotros, y que cuando son pequeñas, como les digo, son muy fáciles de extirpar, ¿no? Tenemos las infiltrativas o morfeiformes que ya son un poco más complejas porque pueden asemejar a cualquier enfermedad o colagenopatía incluso, y que suele hacerse el diagnóstico a través de la biopsia. Tenemos las formas superficiales que también suelen confundirse con eczemas, los vasocelulares fibroepiteliales o pincus le decimos también, y los pigmentados, que es lo que más vemos nosotros acá en la sierra, como les comentaba, por el tipo de piel que tenemos y por la coloración oscura que se va a dar debido a la exposición continua a la radiación solar. Entonces, tenemos también tipos histológicos. Todo esto es muy importante para el dermatólogo porque nos va a permitir definir si el carcinoma vasocelular es de alto riesgo de recidiva o de bajo riesgo de recidiva, ¿no? Entonces, un carcinoma vasocelular pequeño de menos de 6 milímetros en la zona H, que es la zona, el área roja que están viendo aquí en este rostro, a pesar de que tiene 6 milímetros, ya se considera de alto riesgo de recidiva debido a que se encuentra alrededor de órganos, ¿no? Se encuentra alrededor de las orejas, de los ojos, de la nariz, de la boca, y eso implica que se debe atender inmediatamente para no generar daños en la función de estos. Aquí vemos cómo se hacen los procedimientos de la cirugía del carcinoma vasocelular, en el que se tiene que dejar en la cirugía clásica márgenes de seguridad de entre 5, de 4 a 6 milímetros. Nosotros estuvimos haciendo hasta hace un tiempo una cirugía especial que se llama cirugía de Mohs, en la que no era necesario retirar tanta piel como margen de seguridad, ya que en esta cirugía trabajamos simultáneamente con el personal de anatomía patológica, se le entregaba la pieza quirúrgica y ellos en tiempo real, o sea, durante la cirugía, nos indicaban si esta lesión estaba libre de cáncer o no. Cuando nos informaban que estaba libre, ya podíamos cerrar sin hacer tanto daño en la parte estética, ¿no? Esa es la cirugía de Mohs. En general, no, cuando tiene un carcinoma vasocelular, la primera opción obviamente siempre va a ser la quirúrgica, pero también tenemos otras alternativas, ¿no? Como les decía, tenemos procedimientos como la cirugía de Mohs, que es de alta especialización, que lo hacen los dermatólogos en todo el mundo y que nos permite tratar los carcinomas vasocelulares de alto riesgo en zonas, digamos, cercanas a órganos como los ojos y que sin retirar mucha piel, ¿no? Que nos permite hacer un abordaje en el momento, saber en el momento si hemos retirado por completo el cáncer y cerrar de una manera más estética. Bueno, estas son algunos signos, algunas fotos de lo que es cirugía de Mohs. Yo me he entrenado para hacer cirugía de Mohs en el Hospital Fundación Alcorcón en Madrid, en España, y aquí algunas imágenes de todo el proceso que se hace. Felizmente nuestro hospital cuenta con los equipos. Hemos estado haciendo este tipo de cirugía. Desgraciadamente no tenemos actualmente al patólogo que tiene esta especialidad, ¿no? Lo tuvimos el año pasado y esperamos que haya nuevamente un proceso de capacitación para que se retomen estas cirugías. De momento estamos haciendo cirugía convencional y la cirugía convencional también la estamos haciendo de manera efectiva, ¿no? Estamos trabajando, pero esperamos que muy pronto volvamos a hacer cirugía de Mohs acá con nuestra primera paciente de cirugía de Mohs, con mi colega, el doctor Johan Núñez, que me acompaña en el trabajo de dermatología aquí en nuestro hospital. Hay tratamientos no quirúrgicos que están específicos sobre todo para pacientes para carcinomas vasocelulares de bajo riesgo o que son muy extensos. Ahí tenemos el curetaje junto con la electrocauterización o el curetaje con la criocirugía, el 5-fluoracilo, el imiquimod. Bueno, desgraciadamente en casos como ese carcinoma vasocelular cerebrante que vimos, podemos hacer radioterapia, entre otros. Ahora, como les dije, informativo nada más para que vayan familiarizándose con el cáncer de piel, el carcinoma epidermoide o el escamoso.
Este va a derivar de las células de la capa escamosa de la piel, espinosa también le dicen, y que desgraciadamente sí tiene un porcentaje, aunque mínimo, pero tiene un porcentaje de un 5% de posibilidad de metástasis local y a distancia. Entonces su clasificación ya no es únicamente de alto o bajo riesgo, sino puede entrar en el TNF. Aquí estamos con la clasificación, fue altamente diferenciado. También cuando hacemos la biopsia, podemos hacer el diagnóstico de alto riesgo a través del índice de Breslow, o sea, la profundidad a la que está llegando la tumoración. Y como les decía, el T, se podría marcar si es que tenemos metástasis local, metástasis a distancia también, ¿no? Desgraciadamente puede generar tumores, metástasis, y por eso también se debe diagnosticar tempranamente, ¿no? Aquí estamos viendo imágenes del cáncer de piel tipo epidermoide, cáncer de piel no melanoma o epidermoide, y en nuestra población altoandina tenemos mucha incidencia de este cáncer en los labios inferiores. Tenemos mucha queilitis actínica, que es una enfermedad que se va a desarrollar como respuesta a la radiación solar, la exposición a la radiación solar continua, sobre todo la gente del campo, y vienen con queilitis actínica, quiere decir con lesiones en la mucosa oral se descama, se irrita, se ulcera, y esa ulceración continua crónica te puede terminar degenerando en un carcinoma epidermoide de alto riesgo, debido a que el tejido de los labios está muy vascularizado y eso permite que haya mayor riesgo de metástasis local y a distancia, ¿no? Acá vemos cómo un carcinoma epidermoide se puede diseminar de manera tan extensa y también generar metástasis. Finalmente, como les digo, de manera informativa, tenemos lo que es el melanoma, ¿no? El melanoma es el otro gran grupo de cáncer de piel, pero con lesiones pigmentadas, ¿no? Todas estas imágenes corresponden a cáncer de piel tipo melanoma. No es tan frecuente en nuestro país, pero desgraciadamente es el más mortal, ¿no? El cáncer de piel melanoma es una enfermedad que va a derivar de los melanocitos. Es una enfermedad que desgraciadamente, como les decía, es muy agresiva, tiene alta tasa de letalidad, ya que se va a distribuir o se va a diseminar por nuestro cuerpo por vía sanguínea y por vía linfática, y representa del 3 al 5% de los casos de cáncer en el mundo. En el Perú, la característica, lo que debemos rescatar, es que este cáncer es más frecuente en miembros inferiores, como vemos en este reporte del INEM. Y en estos reportes hay muy pocos, ¿no? Del Hospital Militar también hablan sobre el melanoma lentiginoso acral como su cáncer de piel tipo melanoma más frecuente. Aquí otras imágenes de las lesiones pigmentadas en los pies, y eso no es lo que pasa en el mundo. En el mundo, el cáncer de piel tipo melanoma es más frecuente en zonas visibles a la radiación solar, fotoexpuestas, ¿no? En el rostro, en la espalda, los que van a la playa, etcétera, tienen cáncer de piel melanoma en zonas donde se exponen al sol, y en la sierra o en el Perú o en las zonas altoandinas, lo que estamos viendo en el Perú en general es que se van a presentar en las zonas sacrales, sobre todo en los pies. Esto es debido a una alteración genética diferente. Mientras que en Europa el gen predominante del melanoma es el BRAF, en el Perú el gen predominante es el c-KIT. Entonces, esa es la causa, y desgraciadamente en el Perú cada vez tenemos más de estos casos y no están tan relacionados con el tema de exposición solar, ¿no? Entonces, la única manera de hacer la detección es haciendo campañas de detección temprana, y que ustedes también, como personal de salud, tomen en cuenta esto. Si ven una lesión pigmentada en los pies de los pacientes, en las uñas, tienen que enviarlo para que nosotros evaluemos y detectemos el cáncer a tiempo. La literatura en el mundo nos habla sobre factores de riesgo, principalmente de la patología que ellos más tienen, ¿no? Que es el cáncer de piel tipo melanoma en zonas fotoexpuestas. Por ejemplo, en este caso, este paciente con este síndrome de Neus displásico, es decir, cuando tienen múltiples lunares en todo el cuerpo y en los que hay que encontrar al patito feo, ¿no? Sin embargo, sí hemos visto casos de cáncer de piel tipo melanoma en niños
debido a la presencia de estas lesiones de melanomas, nevus congénitos gigantes, que son los que tienen más de 20 centímetros y que deben ser abordados por el dermatólogo de manera inmediata para hacer exámenes de biopsia y detectar a tiempo la enfermedad. Clásicamente, ustedes tienen una herramienta para detectar el melanoma, que es a través del ABCDE, em, que son unos parámetros que se han establecido hace muchos años para detectar el cáncer de piel tipo melanoma a tiempo. Por ejemplo, cuando tenemos una lesión pigmentada asimétrica, de bordes irregulares, con colores no homogéneos, es decir, un área más clara y un área más oscura, un marrón más claro, un marrón más oscuro, o incluso áreas de regresión que le decimos nosotros, que son áreas blanquecinas, que tienen un diámetro mayor a 6 milímetros y que progresivamente han ido creciendo en el tiempo. Estos son sospechosos de melanoma, ¿no? Y eso cualquiera puede hacer este diagnóstico, solamente hay que seguir este ABCDE, y con ello ya podríamos dar un diagnóstico de sospecha. El diagnóstico de certeza de cáncer siempre va a ser a través de la anatomía patológica, incluso yo viendo con un dermatoscopio y teniendo un 99% de seguridad de que es un cáncer tipo melanoma o no melanoma, no le podría decir al paciente que lo es hasta que tenga una anatomía patológica. Entonces debo hacer una biopsia para confirmar el diagnóstico. En este ABCDE también se incluye otra letra que es la F, que nos habla del patito feo que les comenté cuando el paciente tiene muchos lunares y vemos un lunar que es diferente a todos los demás, o la F de antecedente familiar, ya que al tener un familiar que tenga esta patología, se incrementa en 10 veces la posibilidad que nosotros lo tengamos. Y por ello, si tenemos un familiar que tenía algún tipo de cáncer de piel, tenemos que empezar la fotoprotección desde nuestros niños, desde los pequeñitos y nosotros también, y los chequeos médicos de igual manera, de manera temprana, mínimo 10 años antes del diagnóstico de la aparición de la enfermedad en nuestra familia. Aquí estamos viendo algunas herramientas que el dermatólogo utiliza para hacer el diagnóstico de cáncer de piel. Tenemos, gracias a Dios, la dermatoscopía, que es una parte muy importante de la dermatología que nos permite ver parámetros atípicos y que nos va a permitir hacer diagnóstico clínico de sospecha. Ya les he dicho, el diagnóstico definitivo va a ser a través de la anatomía patológica. Miren esta asimetría de color en estas lesiones con los pseudópodos o estas extensiones atípicas, y eso ya lo vamos viendo nosotros los dermatólogos en la consulta. En melanoma también es toda una rama de la dermatología, e incluso tenemos médicos que hacen congresos solo de dermatoscopía y que nos permite hacer, como les digo, el diagnóstico de sospecha clínica, ¿no? Entonces, en la clasificación, como les decía, en el extranjero lo más frecuente son los melanomas lentiginosos acrales, los, los que vamos a encontrar en zonas fotoexpuestas. Sí tenemos casos aquí, pero no son los más frecuentes. De todas maneras, recordarles que mucha gente tiene léntigos en el Perú por la radiación solar, pero si esos léntigos son asimétricos y tienen sobre todo alteraciones en la pigmentación, como vemos acá, áreas de pigmentación más clara y otras áreas de pigmentación más oscura, ya deberían ser evaluados por el dermatólogo, hacer una dermatoscopía que nos permita hacer el diagnóstico. También tenemos el melanoma maligno de extensión superficial, que este es el más frecuente en el extranjero. En todo el mundo este es lo más frecuente. Igual, a veces se pueden ulcerar, pero son de mal pronóstico y son, como dice aquí, de más frecuencia en la gente de raza clara, ¿no? En la tez clara. Algunas imágenes de la dermatoscopía, el melanoma maligno nodular que asemeja a una tumoración exofítica, que también es frecuente, y finalmente el melanoma lentiginoso acral, que es lo que vemos acá con más frecuencia, ¿no? De lejos, esto es lo que más vemos, lo que más diagnosticamos como cáncer de piel melanoma. Parece una mancha, parece un léntigo igual que de la cara, pero con colores claramente asimétricos, ¿no? Diferentes tipos de colores y que va creciendo progresivamente. A veces puede generar ulceración como en este caso la extrusión de la uña. Es el más frecuente en el Perú.
Hay que recordar que cualquier lesión pigmentada también en las uñas debe ser evaluada por dermatología para su diagnóstico temprano. Lo podemos ver en pies, pero también lo vemos en manos. Yo he tenido varios casos de pacientes con cáncer de piel tipo melanoma en manos, que gente, por ejemplo, que te dice, no, esto me lo hice por una herida que tuve, que el hollín, que no sé qué, o sea, no saben que esto es cáncer, ¿no? Entonces, ¿quién tiene que ocuparse de orientarlos, educarlos? Somos nosotros, el personal de salud, y por eso comento nuevamente, es el motivo por el que estoy aquí, ¿no? Tratar de llegar a todos mis colegas, sobre todo en el primer nivel, y también a todo el personal de salud para que puedan detectar tempranamente y enviar estos pacientes porque tiene alta mortalidad. Entonces, son más imágenes del cáncer de piel tipo melanoma, las lesiones en las uñas, que es la melanoniquia, que tiene un signo especial que se dice el signo de Hutchinson cuando está ya abarcando también la parte de la piel y en la que el dermatólogo tiene que hacer una biopsia un poco agresiva, longitudinal, para poder hacer diagnóstico. A veces hacemos biopsias pequeñas y nos dan falsos negativos. Bueno, entonces básicamente eso es lo que quería mostrarles. Acá más imágenes de lo que es cáncer de piel, melanoma y su manejo. Desgraciadamente el melanoma, ya les dije, es muy agresivo, hay que trabajar con ganglio centinela, eso ya lo trabajamos con cirugía oncológica. Hay tratamientos felizmente actualmente con terapia biológica, sobre todo que se ha hecho en los pacientes que tienen gen positivo y que tienen el PD1 también positivo, ¿no? Entonces el tema de terapia biológica en melanoma ha mejorado tremendamente el pronóstico de los pacientes que están en grado 3 y grado 4, ¿no? Pero desgraciadamente la mayoría de los estudios son gente blanca por el gen que tienen ellos diferente que les comenté, el BRAF. Extrapolar a la gente latina a veces es un poco complejo. Bueno, entonces eso quería mostrarles, comentarles que siempre en febrero, todos los años, nosotros hacemos un despistaje de cáncer de piel tipo melanoma y no melanoma en nuestro hospital de manera gratuita, pero la idea es que sea una campaña permanente, ¿no? Que ustedes siempre estén en busca de este cáncer que, como les he comentado, durante 2 años consecutivos se ha convertido en el segundo cáncer más frecuente en nuestro hospital y que lo deriven a dermatología tempranamente para que podamos dar un tratamiento adecuado. Vamos a pasar a lo que es fotoprotección. Vamos a pedir a ver, una coleta. Ya, ya está. Entonces, vamos a hablar sobre fotoprotección de una manera rápida, pero también muy práctica para que ustedes lo puedan tener como para que lo fijen y que lo utilicen, ¿no? Que eso es lo más importante. Vamos a hablar de esto como 5 claves de la fotoprotección. La primera es, ¿qué es la radiación solar? La radiación solar es parte del espectro electromagnético. Esta radiación solar es la que va a penetrar pasando la atmósfera y va a generar un efecto sobre nuestra piel. Esa radiación que penetra en la capa de ozono generalmente es predominantemente UVA y UVB. La UVA es la que está en mayor porcentaje y desgraciadamente la UVA es la que está con está relacionada con mayor frecuencia con el cáncer de piel. También la UVB, pero más la UVA, que además de penetrar a capas más profundas, también penetra en nuestros hogares. Es decir, cuando nosotros estamos dentro de nuestra casa, la radiación ultravioleta tipo A tiene la capacidad de pasar los vidrios de nuestra casa. Entonces, por eso es que la protección solar debe ser, como les voy a comentar en un momento, horaria, no solo cuando estamos directamente al sol. Hay un índice de radiación ultravioleta en el mundo. Predominantemente, la radiación ultravioleta es mayor en los países que están cerca de la línea ecuatorial, que es nuestro caso, ¿no? Perú está cerca de la línea ecuatorial. Pero además hay muchos factores que hacen que este índice de radiación ultravioleta sea alto, muy alto o extremadamente alto, como vemos en este mapa en el Perú, en los que las ciudades que tienen índices de radiación ultravioleta alta son justamente las ciudades altoandinas, donde
tenemos, además de un alto índice de radiación ultravioleta, eh, cero nubosidad, porque nosotros tenemos un cielo azul hermoso, pero no tenemos nubes que nos protejan de la radiación solar, y eso hace que ciudades por encima de los 3000 metros, como Puno, como Cusco, como Pasco, sean las ciudades con mayor radiación ultravioleta en todo nuestro país. Entonces, les hablaba del tema de la altura del sol, haciendo referencia a que en la línea ecuatorial, todos los países que están en la línea ecuatorial están más cerca del sol, por consiguiente la radiación aumenta. Eso incluye la latitud, la nubosidad que les acaba de comentar. Cuando no hay nubes, obviamente la radiación penetra más fuerte y más directo hacia nuestra piel. La altitud, tomando en cuenta que en los en las ciudades de más altura como Cusco, Puno, Pasco, esto también va a influenciar el ozono, el adelgazamiento de la capa de ozono que ha sido progresivo en años. O sea, esto es lo que estamos viendo, las patologías de la piel que no solamente incluyen el cáncer, sino la rosácea, el melasma, las fotodermatosis en general. Todo esto se está debiendo a que el mundo está cambiando, ¿no? La radiación ultravioleta está más fuerte en todo el mundo debido a estos temas de calentamiento global y el adelgazamiento de la capa de ozono. Y finalmente el tema de la reflexión también es un factor que influye en la intensidad de la radiación ultravioleta. Lo vemos, por ejemplo, en las playas, en las zonas costeras, donde el agua funciona como un espejo y genera una radiación extra. Y lo vemos en el Cusco, por ejemplo, yo lo veo en mis pacientes que son guías de turismo, que desgraciadamente tienen esto trabajan en los centros arqueológicos donde hay piedras lisas, que van a actuar también como un espejo y van a generar un efecto de reflexión, ¿no? Entonces, la posición del sol, obviamente en el día hay más, un aumento de la radiación ultravioleta, la latitud de esos países que están en la zona, en la línea ecuatorial, la altura, la nubosidad, el tema de la capa de ozono que ya sabemos que está adelgazando progresivamente y esto de la reflexión. Entonces, todos esos factores van a ser los que van a generar mayor incidencia un mayor índice de radiación ultravioleta en el Cusco, ¿no? Porque cumplimos con todos esos requisitos para mala suerte nuestra. Y lo que les comentaba de la radiación ultravioleta tipo UVB, tipo UVA, la radiación ultravioleta tipo UVC no pasa la capa de ozono, felizmente, pero la UVA es la más dañina porque es la más profunda y aunque todas están relacionadas con el cáncer de piel, la VA es la que más nos preocupa, ¿no? Teóricamente, en los fototipos Fitzpatrick, nosotros deberíamos estar naturalmente protegidos porque en miles de millones de años de evolución del hombre, las personas que viven en zonas como la nuestra tienen la coloración tipo Fitzpatrick 4, o sea, trigueña, porque es un proceso de adaptación, ¿no? La melanina extra que tenemos nos protege de la radiación ultravioleta. Pero ¿qué es lo que pasa en el Perú? Tenemos una raza mestiza, tenemos genética de gente europea que era completamente blanca y por eso tenemos zonas o poblaciones altoandinas en las que vienen a veces chicos del campo que tienen ojos claros, que tienen su cabello castaño claro, que son de tez muy clara y que están viviendo en zonas de alta radiación. Entonces, todos esos factores, desgraciadamente, asociado a las características de nuestra población, de nuestro territorio, de donde está el Cusco y las zonas altoandinas, está haciendo que cada vez tengamos más cáncer de piel, ¿no? La radiación ultravioleta va a generar cambios agudos y crónicos. En los agudos, cuando nos quemamos, ¿no? En el sol, el eritema, o sea, el enrojecimiento, la pigmentación o el bronceado, que es temporal, las hiperplasias epidérmicas, y alguna que otra irritación o una alteración en la piel temporal. Mientras que los problemas crónicos van desde el fotoenvejecimiento, el estado de inmunosupresión que pudiera generar esta exposición a la radiación con daño continuo a la piel y la fotocarcinogénesis, ¿no? Que eso es lo que más nos preocupa con respecto al cáncer de piel, ¿no? Aquí nuevamente recordándoles la forma de hacer el diagnóstico clínico para ustedes de melanoma, el ABCDE, nuevamente mostrándoles un poco del cáncer de piel tipo melanoma, recordarles que el más frecuente es el acral, eh,
también tenemos algunos casos de melanoma lentiginoso maligno en otras áreas no de mayor exposición, fotoexpuestas, el cáncer de piel no melanoma, ya les comenté que el vasocelular, que es el primero que están viendo acá, es el más frecuente y el epidermoide en segundo lugar. Sin embargo, el vasocelular es el que diagnosticamos, yo creo, casi el 80% de nuestros pacientes. Recordarles que ese vasocelular son úlceras crónicas que no van a cicatrizar en meses o años y que cada vez vemos pacientes más jóvenes, ¿no? ¿Y qué es la protección solar? La protección solar son todas las medidas que se van a tomar para proteger a la piel de la agresión producida por la exposición solar. Alrededor del 50 o el 80% del daño que se induce por la radiación solar se va a dar en la infancia y en la adolescencia. Esto es muy importante porque a quienes más tenemos que proteger es a nuestros niños. ¿Por qué? Porque su piel es más delgada. En realidad, sería la protección de nuestros niños y de los ancianos, porque en estos dos momentos, en estos dos polos de nuestra vida, durante la niñez y durante la edad adulta, cuando estamos adultos mayores, nuestra piel es más delgada y por consiguiente más susceptible de los daños que puede generar la radiación ultravioleta. Entonces, no se olviden nunca que la protección comienza desde la niñez, porque es en esa época en que se acumula la radiación ultravioleta que va a terminar generando estas alteraciones en la piel. Entonces, entre las medidas que tenemos que tomar está la fotoprotección con fotoprotectores o bloqueadores que le decimos, ¿no? Y los bloqueadores tienen que tener ciertas características como el factor de protección solar. Esto del factor de protección solar va dirigido principalmente a la radiación ultravioleta tipo B y este índice se toma directamente haciendo un estudio en la piel en la que se busca ver el eritema mínimo detectable, ¿no? Este factor de protección solar suele ser para nuestra zona, para nuestra región, por encima de 50. Entonces, cualquier fotoprotector que esté por encima de 50 va a protegernos de manera adecuada. La OMS a nivel mundial recomienda que con 30 de factor de protección solar es suficiente, pero nosotros no, nosotros necesitamos en la sierra, en estas zonas altoandinas, una fotoprotección que esté por encima de 50. Después, el factor de protección solar 60, 70, 80, 90, lo que nos va a dar es una diferencia de minutos únicamente con respecto al de 50 más. Si se dan cuenta, ¿cómo si se dan cuenta en esta diapositiva, cuando estamos hablando de un factor de protección solar 50 más, tenemos un 98% de reducción del eritema mínimo, ¿no? Que es lo que queremos, o sea, que no nos quemamos. Y entre este factor de protección solar 50 y 100, la diferencia de la reducción es de un 1%. Por eso es que no necesitamos un bloqueador con factor de protección solar 100 necesariamente, como a veces el mercado nos quiere vender. Suficiente con que sea 50 más. 50 más es suficiente para considerar que estamos protegiendo nuestra piel de manera adecuada. Ahora, ¿cómo medimos la protección que se va a dar de la radiación ultravioleta tipo A? Esto se hace a través de una medición que se llama PPD. Es también igual buscar la mínima dosis pigmentaria ya también en la piel y que ese aparece en los fotoprotectores como con números o ahora de manera más práctica lo van a ver con las siglas, con las letras P y A. Entonces, cuando tenemos un PA de 2 cruces o 3 cruces, ya estamos hablando de una protección adecuada para radiación ultravioleta tipo A. Ahí me falta hablar sobre la radiación, sobre la luz azul, que no es radiación ultravioleta natural, pero la luz azul es la luz que se produce en todos los celulares, en las pantallas de las computadoras, incluso la luz de los focos que tenemos en la casa, que van a generar una estimulación a nuestras células, ya que nuestro cuerpo no sabe que eso es artificial.
Entonces lo considera como un tipo de radiación y reacciona a este tipo de radiación. De esto ha habido muchos estudios justamente durante la pandemia, porque la mayoría hemos trabajado a través de las computadoras y utilizando los celulares y no hemos estado muy expuestos a la radiación solar. Sin embargo, las patologías dermatológicas relacionadas con la fotoexposición o con el fotodaño se mantenían en ese tiempo. Entonces quiere decir que la radiación ultravioleta no es el único causante de esta alteración en nuestras células, sino también esta luz azul que desgraciadamente, a la que desgraciadamente nos exponemos cuando agarramos el celular o la computadora o cuando estamos permanentemente frente a la computadora. Por ello, la mayoría de los fotoprotectores de laboratorios o medicados ya tienen dentro de su protección, de sus factores de protección, tienen protección para luz azul o luz visible, que le dicen también, para VA y VB. Entonces, vamos a la tercera pregunta. ¿Qué tipo de protector solar, de protectores solares hay? Bueno, tenemos protectores solares que tienen filtros físicos y filtros químicos. Los filtros físicos básicamente son los llamados pantallas, ¿no? Son esos protectores solares que cuando uno los aplica, como vemos en esta pelotita, que sería una célula, entra la radiación y rebota. No va a generar ningún tipo de alteración en la célula porque rebota. Eso es lo que provocan los filtros físicos, ¿no? Son poco alergenos, no sensibilizan la piel, por eso son los protectores solares ideales para pacientes pediátricos y para embarazadas. Están hechos básicamente de óxido de zinc y dióxido de titanio y por eso tienen una coloración un poco más clara, ¿no? Como blanca. Por eso es que dicen el efecto mimo de los protectores solares tipo pantalla, pero definitivamente son los que vamos a escoger para niños y gestantes. También tenemos los protectores solares que tienen filtros orgánicos o filtros químicos en los que ellos van a generar una capa de protección a nivel celular y cuando la radiación ingrese no va a mellar en la célula porque estos productos químicos van a hacer de que la reacción a nivel celular sea menor. Estos generalmente son más cosméticos, ¿no? Y son bastante efectivos también para la radiación ultravioleta A, tipo B. Y pues bueno, actualmente la industria farmacológica lo que está haciendo es mezclar los filtros físicos con los filtros químicos para generar una doble protección por doble mecanismo y también está haciendo que los filtros físicos o 100% minerales sean cada vez más cosméticos, ¿no? Entonces, normalmente los dermatólogos para una piel rosácea, para una piel súper reactiva, súper sensible, utilizamos filtros 100% minerales, o sea, los filtros físicos y no tanto los químicos, ¿no? Sin embargo, los químicos tienen grandes ventajas en el tema cosmético y también ahora los protectores solares van dirigidos para cada tipo de paciente, ¿no? Para pieles grasas, pieles con rosácea, para pieles con melasma, etcétera. Entonces, ¿cómo se deben usar estos fotoprotectores? Independientemente de cuál sea, tengo un docente que decía, cualquier bloqueador que utilice, pero que lo utilice bien, vamos a lograr que haya un efecto de fotoprotección, ¿no? Porque si te compras el protector solar más caro y no lo usas adecuadamente, pues tampoco te estás protegiendo. Entonces, hay que entender que la fotoprotección tiene, al igual que cualquier medicamento, una forma de aplicar una dosis adecuada y un tiempo de actividad. Normalmente los bloqueadores se aplican de 15 a 30 minutos antes de exponernos al sol. En el caso de los filtros físicos, no necesariamente pueden aplicarlo y ya está cumpliendo su función, pero la idea es que no confundamos a nuestros pacientes y más o menos enseñarles y educarles a que utilicen el fotoprotector solar unos 15 a 30 minutos antes de exponerse al sol. Hay que repetir la aplicación cada 2 horas, preferentemente cada 2 horas cuando estamos expuestos al sol de manera continua, estamos haciendo ejercicios, actividad física o estamos en la playa. Hay que aplicar el fotoprotector en todas las áreas de fotoexposición, idealmente. Ya hemos dado las características.
Normalmente damos esta cantidad para, por ejemplo, 2 dedos para todo lo que es rostro y cuello, 2 dedos para una pierna, o sea, ese es el parámetro más o menos que deberíamos seguir, la cantidad que tenemos que aplicar. 2 dedos para el pecho, 2 dedos para la pierna, más o menos lo que necesitaríamos para lograr una buena protección. Entonces no se olviden esos 2 dedos para que haya una buena protección en rostro y cuello, que es la zona donde más nos protegemos, ¿no? Entonces, la fotoprotección no tiene que ser solamente una vez al día, sino tiene que ser cada 2 a 3 horas. Normalmente, si uno aplica un protector solar a las 7 de la mañana, a las 11 de la mañana, justo cuando hay mayor radiación solar, o a las 12 del mediodía, cuando hay mayor índice de radiación solar, ya no estaríamos protegidos. Por eso la protección solar tiene que ser continua. Mínimamente yo les recomiendo en la mañana para salir y al mediodía, ¿no? Ya si vamos a estar expuestos de manera continua o hacer actividad física o vamos a estar en la playa, la fotoprotección tiene que ser cada 2 a 3 horas, pero no solamente debemos usar el fotoprotector solar, sino como vemos en esta niña, otras maneras de protegernos como el sombrero y los lentes. Ahí vamos entonces con la última pregunta. ¿Qué otros medios de protección solar hay? Y ahí tenemos los sombreros, ¿no? Definitivamente en los uniformes de los colegios tienen que tener dentro de los implementos un sombrero de ala ancha, de color oscuro, de tela o de cualquier elemento que sea tupido, no mallas. Entonces, desde la manera de explicarle al paciente qué tipo de sombrero va a usar, es que vamos a impactar en la piel de este paciente, ¿no? Desgraciadamente tenemos zonas del Cusco en la que los sombreros que utiliza nuestra población no les protegen nada, porque son muy cortos o desgraciadamente no tienen las características que deben tener para protegernos de la piel. Entonces, idealmente los sombreros tienen que ser de ala ancha, de color oscuro, proteger adecuadamente, cubrir el rostro principalmente. Podemos utilizar lentes, ropa oscura, de trama ajustada, gruesa. ¿Y por qué el color oscuro? Porque la radiación, cuando se va directo al color negro, se dispersa. En cambio, cuando va a los colores claros, como el color blanco, penetra. Desgraciadamente, los colores oscuros generan mayor sensación de calor, por eso la gente confunde un poco, ¿no? Sí es cierto que el color negro va a generar una sensación mayor de calor, pero cuando hablamos de radiación, va a permitir que esta radiación se disperse y no penetre como va a ocurrir con los colores claros. Por eso los lentes de sol son negros. Entonces, en el tema de la ropa, obviamente si vamos a exponernos de manera continua al sol, tenemos que utilizar ropas que nos cubran todos los brazos y de preferencia que nos cubran la mayor parte del cuerpo y que sean de tejidos que estén tupidos, ¿no? Básicamente es eso. Otro tipo de fotoprotección también es a través de la vía oral. Actualmente sí contamos con protectores orales como de la línea de Leoker, bueno, es la única que hay, que es el Polipodium leucotomus, pero también hay otras cosas que protegen de alguna forma o evitan que haya un daño directo hacia las células y que deberíamos adquirir como parte de nuestro estilo de vida saludable, ¿no? Las frutas, las verduras, todo eso también hace que haya un buen funcionamiento de nuestras células y por consiguiente haya menos riesgo de que éstas se alteren por exposición a la radiación solar. Les recuerdo nuevamente la fotoprotección en la infancia, el 50-80% de la exposición solar, digo, de la radiación ultravioleta que acumulamos en el cuerpo se va a dar en edades tempranas, en la infancia y en la adolescencia. Entonces debemos proteger a nuestros niños. Existen un montón de fotoprotectores solares de diferentes marcas. Desgraciadamente, los que nos ofrecen la garantía de protegernos de luz de la radiación ultravioleta tipo A, tipo B y de luz azul, son los fotoprotectores medicados, digo desgraciadamente porque son los más caros, ¿no? Son protectores solares de alto costo, pero que por estudios clínicos nos muestran que están logrando la fotoprotección adecuada. No se olviden que también tenemos una gran herramienta para protegernos, que son los sombreros, los medios físicos como los sombreros, los lentes, ¿no? Entonces, la radiación ultravioleta
desgraciadamente está incrementándose exponencialmente en todo el mundo. Nosotros, por las características que ya les comenté de nuestro territorio, somos, junto con Puno y con Pasco, en el Perú, una de las regiones con mayor índice de radiación ultravioleta. Por eso es que tenemos tantas patologías dermatológicas derivadas de esta exposición intensa a la radiación solar, y dentro de ellas, desgraciadamente, el cáncer de piel, que nuevamente les comento es el segundo cáncer de piel más frecuente en nuestro hospital por segundo año consecutivo. Esta radiación ultravioleta se acumula en el tiempo, desde la niñez, y ahora ya hemos dicho que en la niñez y en la adolescencia es que se acumula el 80% de esta radiación. Por consiguiente, como dice en este lema, la piel perdona, pero no olvida, ¿no? Haciendo remembranza a que a veces nos quemamos en el sol, nos bronceamos, nos pelamos, pero no nos damos cuenta de que esa quemadura ya es un acúmulo de radiación que en el tiempo y con los años nos va a cobrar factura con enfermedades derivadas por el sol y desgraciadamente, sobre todo, como les estoy comentando, la posibilidad de que nos tengamos un cáncer de piel. Muchas gracias por escucharme. Ha sido una charla un poco extensa. Vamos a ver las preguntas y ya con eso culminamos. Ujú. Bueno, acá hay una pregunta sobre los nebus azules o los lunares azules. Los nebus azules son lunares melanocíticos pigmentados que suelen estar en capas más profundas de la piel, por eso es que se ven como azules, ¿no? Esos generalmente no tienen un alto riesgo de malignidad. De hecho, al estar más profundos, hay menos riesgo de que se puedan malignizar en el tiempo, ¿no? Bueno, acá hay otra doctora que manda una fotografía de una lesión se ve, sí, ligeramente tumoral, fibrosa, de 4 años de evolución. Bueno, en esta habría que preguntar si ha habido, por las características, porque la veo medio lineal, si ha habido un trauma previo que haya generado la lesión inicialmente y que posteriormente haya ido degenerando, ¿no? Mm, para entrar en el contexto de cáncer de piel, les comentaba que dentro de los factores de riesgo está el trauma repetitivo. Muchas veces he tenido la mala suerte de ver casos de pacientes con quemaduras solares perdón, quemaduras extensas, quemaduras, digamos, por los rayos, quemaduras por agua caliente, que han tenido heridas que se han ulcerado y que no han cicatrizado o que han ulcerado y han recurrido en ulceración, o sea, han mantenido de manera crónica las úlceras y que éstas se han degenerado a carcinoma epidermoide, ¿no? Sí, me ha pasado ahora último incluso una paciente que tuvo en algún momento leishmania y que la leishmania se trató, se curó, pero esa lesión ulcerada debido a las características nutricionales del paciente se mantuvo por años y degeneró a carcinoma epidermoide, lo mismo en esas úlceras varicosas crónicas. Entonces, en este paciente por la distribución lineal me animaría a pensar de que ha habido un trauma previo y que de ahí hay un tema de degeneración, ¿no? No parece directamente un carcinoma epidermoide, pero si es una herida crónica, sí vale la pena hacer una biopsia para descartar. Aquí dice, en las pantallas azules es tan dañino como la radiación solar. Como les comentaba, se han hecho estudios justamente durante la pandemia y se ha visto que la radiación ultravioleta, junto con la radiación ultravioleta, la luz azul termina generando alteraciones a nivel celular, ¿no? No podríamos afirmar en este momento, porque los estudios son recientes, se ha empezado a dar importancia a este tema hace muy poco, que estos pudieran causar cáncer de piel, pero definitivamente sí alteran a nuestras células y sí perpetúan algunas enfermedades derivadas de la radiación solar. Por ejemplo, los pacientes que tienen rosácea, melasma o incluso pacientes que tienen fotodermatosis como el prurigo actínico, sí están presentando sensibilidad a esta luz azul, ¿no? Por eso es que los bloqueadores solares que se recomiendan ahora tienen que tener esa triple protección, UVB, UVA y para luz azul.
En los casos de rosácea, como comentamos, en la piel más sensible, acá me preguntan sobre cuál es el protector solar ideal para paciente rosácea, pues los minerales, ¿no? Esos 100% minerales que no van a generar reacción de hipersensibilidad y en esas pieles súper reactivas que no toleran a veces ni el jabón, ¿no? Entonces sí, la mayoría de los fotoprotectores para piel rosácea son minerales. Normalmente no hablo de marcas, por eso no puedo decirles, pero hay varias marcas como el Taiso, por ejemplo, que es una nueva línea. Hay protectores de la línea de Aven también que son minerales y que son ideales para estos pacientes. Hay fotoprotectores que tienen benceno y no son modificados. Bueno, la mayoría de los productos que tienen octocrileno y benzofenona son los que van a generar mayor reacción de hipersensibilidad en nuestros pacientes, ¿no? Desgraciadamente son componentes que se ven en fotoprotectores como Bahía o esos que venden en el mercado porque son de menor costo, ¿no? Pero poco a poco en los fotoprotectores medicados se han ido quitando y esos dos componentes, digamos que son los más alergénicos. Pero eso en relación a la reacción que pudiera tener la piel de sensibilidad a esos fotoprotectores. Sin embargo, su capacidad de protección solar es muy buena. O sea, si un paciente que no tiene ninguna enfermedad, que no tiene una piel sensible, que no tiene una piel reactiva, los usa, sí puede estar consiguiendo una protección adecuada. En el tema, bueno, me preguntan si hay reportes de que sean estos principios precursores de cáncer. No he revisado sobre ello, la verdad, pero me imagino que en los pacientes que tienen piel sensible, en los que pudiera generar algún grado de irritación, pudiera generar algún grado de daño persistente, ¿no? Pero directamente con cáncer no lo he revisado, tampoco lo he escuchado, la verdad, en ningún congreso. Bueno, la diferencia de los protectores físicos y químicos es su principio activo, ¿no? Como les dije, los protectores físicos son a base de óxido de zinc y de dióxido de titanio y su característica principal a la luz, a la vista, es su consistencia, su coloración blanquecina, ¿no? Por eso dan un efecto mimo. Pero la industria farmacológica poco a poco está disminuyendo ese efecto de manera exitosa, ¿no? Hay varios productos ya en el mercado desde hace 2, 3 años que son filtros 100% minerales o físicos y que no tienen este efecto mimo. Bueno, normalmente yo no doy fotoprotectores formulados. Tengo colegas que sí los dan, los fotoprotectores formulados. Actualmente yo no, justamente por lo que les comentaba, ¿no? Que los fotoprotectores que ya vienen hechos en la industria farmacológica actualmente nos permiten dar una protección amplia, no solo para UVB, UVA, sino también para luz azul, lo que no tenemos todavía en los fotoprotectores formulados. Por eso es que no estoy formulando ahora, ¿no? Sin embargo, antiguamente nuestros docentes, nuestros maestros sí formulaban con mucho éxito, pero no solían poner, como les decía, componentes que sean irritantes, ¿no? Prácticamente la mayoría de los fotoprotectores formulados, los que formularía un médico, serían los de filtros físicos, pero no con ingredientes que pudieran generar irritación o alergia. Bueno, aquí me preguntan si existe algún fotoprotector genérico que podamos utilizar independientemente del tipo de piel que tengamos. Sí, existen varios fotoprotectores. En realidad creo que está demasiado diversificado el mercado. Como les comentaba, ahora hay protectores que podemos usar para pacientes con melasma, para pacientes que quieren además hidratar y evitar el fotoenvejecimiento. Hay fotoprotectores para pacientes con rosácea que ya tienen componentes con antirrojez. Hay fotoprotectores también para pacientes que desean un poco más de color, sin color. Bueno, este tema del color también es importante comentarles.
que el color que tienen los fotoprotectores medicados es hierro. Entonces eso no va a generar un daño adicional como lo hacen los cosméticos cuando nos ponemos una base, etcétera. Y que esta coloración ya se han hecho reportes que va a mejorar la protección de la luz azul, más no hay diferencia en la protección con la radiación ultravioleta, ¿no? O sea, su beneficio está en la protección con la luz azul, pero no con la radiación ultravioleta tipo A y tipo B. Entonces, como está tan diversificado el mercado, es difícil dar un fotoprotector para todos, porque más bien cada paciente debería de tener un fotoprotector según sus necesidades y las características de su piel y sus antecedentes personales, o si tiene cáncer también, hay fotoprotectores especiales para esos pacientes. Entonces, lo único, recordarles que cualquier fotoprotector, idealmente un fotoprotector medicado, que tenga un factor de protección solar 50 más, que tenga un PA de 2 a 3 cruces para fotoprotección solar de radiación ultravioleta tipo A y que indique que tiene protección para luz azul, ese es el fotoprotector ideal. De ahí las otras características ya se pueden ver en el camino según, como les digo, el tipo de paciente al que nos estamos enfrentando. Bueno, acá me dice la doctora que no había ningún trauma y que empezó a crecer esa lesión que me ha enviado poco a poco, entonces definitivamente hay que hacerle una biopsia, ¿no? Para ver si es que es una tumoración, un tejido fibrótico. No parece un queloide definitivamente porque la superficie de tu lesión no es lisa, ¿no? Entonces sí, yo creo que lo podrías enviar para poder hacer una biopsia y definir. Tampoco no te podría decir que luce como un carcinoma epidermoide, la verdad que no, pero podría ser un fibroma o algún tipo de tumoración benigna. ¿Qué bloqueador es el adecuado para el melasma? Pues los bloqueadores para melasma idealmente, como les dije, tienen que tener protección UVA, UVB y luz azul, pero adicional a esto podemos utilizar fotoprotectores que tienen despigmentantes suaves como el tiamidol dentro de su composición, ¿no? Para ayudar a que el paciente proteja y ayude a disminuir la producción de melamina durante el día, junto con el despigmentante en la noche, ¿no? Hay varios, ¿no? En el mercado, la verdad que no puedo decir nombres, un solo nombre, pero puedo decir varios nombres. Tienen el Eucerin, el Pigment Control, tienen también en la línea de Isdin el Active Unify, tienen la línea de Photoderm M. Hay un montón de bloqueadores para melasma. Igual, según las características del paciente, uno lo da, ¿no? Porque no le puedes dar a un paciente un protector solar que tenga una coloración muy clara si es de tez oscura, ni tampoco si tiene acné, le puedes dar un producto que sea muy espeso, ¿no? O que pueda generar taponamiento y aumentar el acné. En la rosácea se ha visto algún caso que llegó a cáncer. La progresión de la rosácea es así. El paciente con rosácea que no se trata, que sigue exponiéndose al sol y que tiene por su condición de rosácea sensibilidad a la radiación solar, obviamente en el tiempo, cuando empiece a envejecer, va a tener muchos signos de fotodaño, no solamente cáncer, o sea, tienen melasma, o sea, manchas en la cara, luego van a tener queratosis actínica, que eso lo vemos siempre en la tez clara, y desgraciadamente de la queratosis actínica podemos pasar a un carcinoma epidermoide y también en algunos casos tenemos pacientes con cáncer de piel tipo no melanoma y melanoma, ¿no? Entonces, sí, hay muchos casos de pacientes con rosácea que no se cuidan, que no se protegen, que van a tener múltiples enfermedades derivadas por el sol, incluido el cáncer, pero no es una regla, ¿no? Pueden como no. Ya terminé, ¿no? El cambio de color de las uñas en los pies es peligroso. Bueno, en el caso de la última pregunta que me habla sobre el cambio de la coloración de las uñas es peligroso, sí, o sea, si tenemos una melanoniquia, tenemos que sospechar siempre de la posibilidad de cáncer de piel tipo acral. Entonces hay que ver si tiene más de 3 milímetros, si al igual que en las lesiones pigmentarias de piel es asimétrico en el color y en la forma, porque sí podemos tener un lunar que es una melanoniquia que no es cáncer,
que suele ser una banda completamente de un color uniforme, de un tamaño, de una simetría en todo el trayecto, pero también podemos tener una lesión pigmentada que sea de diferentes colores, que sea más asimétrica o que esté invadiendo la piel del hiponiquio o del eponiquio. ¿A qué me refiero? A que además de estar pigmentada la uña, tengamos la piel de alrededor, de adelante o de la zona más proximal o de la zona más distal con color, con pigmento. En ese caso, definitivamente hay que descartar cáncer de piel tipo melanoma acral y hay que enviarlo para poder hacer la biopsia, ¿no? Entonces, em, habría que revisarlo. Desgraciadamente por esta vía no vamos a responder casos clínicos, pero sí les pido que nos hagan una teleconsulta para que podamos darle específicamente el diagnóstico o la orientación correspondiente. Quiero agradecer al área de telesalud del Hospital Regional del Cusco por brindarme este espacio para poder llegar a la población, pero sobre todo a nuestros usuarios internos, ¿no? Que son nuestros médicos de periferia, nuestros médicos del primer nivel y nuestro personal de salud, nuestras enfermeras, nuestras obstetras, nuestros técnicos, a todos los que están en el primer nivel de salud, que son los que están viendo a nuestros pacientes y los que tienen que entrenarse en la detección temprana del cáncer para que puedan, para que podamos junto con ustedes, nosotros los dermatólogos, dar un tratamiento temprano y que el paciente se vea beneficiado de una cirugía que no afecte su estado emocional, que no le afecte psicológicamente. Muchas gracias a todos y buenos días. Buenas tardes. Agradecemos la excelente participación de la doctora Jacqueline Condori Fernández por la exposición de tan importante tema. Asimismo, agradecemos a cada uno de ustedes por vuestra asistencia y estaremos comunicándoles para una siguiente telecapacitación o tele-IEC. Les comento que la grabación de este tema está grabado en el YouTube institucional. Muchísimas gracias. Hasta una próxima exponencia o ponencia, perdón. Rueda larga mucho, creo, ¿no? Por ejemplo, yo